Bueno, mi hermano y amigos, Dios les bendiga. Creo que debemos unirnos como iglesia a otras iglesias que desde temprano, desde días antes, han estado elevando oración al país. Hoy es un día muy importante para la nación y para los días, los años que vienen por delante. Yo les voy a pedir, mi hermano, antes de comenzar el tema de esta mañana, que nuevamente me disculpen y podamos estar de pie y podamos orar pensando en el país, pensando en las personas que Dios va a elegir, que va a permitir conducir las riendas del país, de manera que el Señor sea el que le dé la sabiduría, le dé ese corazón de servicio al país, y que tengamos un hombre o una mujer que puedan mirar el futuro de la nación. Amén. Inclinen su rostro allí y podamos decirle: Señor, estamos muy agradecidos por este país, por la nación que nos has dado, y también por la oportunidad que tenemos de poder hacer alguna diferencia, Señor, en cuanto a la dirección o al liderazgo de nuestra nación. Queremos, Señor, que tú obres de una manera muy especial, que todo fluya en tranquilidad, pero también que tú, Señor, seas el que guíes y traigas bendición tras bendición a Ecuador, Señor. Y que tú, a la persona, Señor, que va a estar en este tiempo por delante, tu gracia, Señor, tu bondad, tu sabiduría sea sobre ella, Señor. Bendícela, rodéala de personas que también tengan un sentido de querencia, Señor, por el país, que tengan un sentido de servicio, y que, Señor, todo ingreso y cada recurso del país que va a ser manejado por ellos pueda hacerlo de una manera sabia y de una manera, Señor, que traiga prosperidad y que traiga bendición a la nación. Bendice nuestra nación, Ecuador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mi hermano querido. Quiero que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, que la tengan abierta allí en el último capítulo de esa carta, que es el capítulo 3. Y vayamos al final de lo que el apóstol Pedro trata de transmitir en esta carta. Dice el 17 y 18, los dos últimos versículos de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra del Señor: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Me toca esta mañana conversar un poco sobre el crecimiento que hemos estado hablando aún este mes de la iglesia de nosotros, pero ¿cómo hacer para crecer en la gracia de Dios? Y anoche, por casualidad, revisaba las redes y me conseguí con algo que me llamó. Sí, creo que a lo mejor muchos de ustedes ha pasado anteriormente, pues no habían terminado de hacer los ajustes del tema electoral, y resulta que ya había más de 100 personas que habían sido detenidas por tema de la ley seca. Yo pensaba un poquito y decía: oye, qué difícil es para el ser humano aprender. Quizás detrás de esas opresiones está
el tema de vicio, el tema de aquella adicción por las personas, pero hay aquellos también que no están tan adictas, pero también de alguna manera el ser humano trata de luchar, de estar en contra de quizás de lo que nos imponen o las condiciones que nos imponen. Y esto tiene que ver mucho con el tema de hoy, porque el tema de hoy tiene que ver con crecimiento. Y uno de los crecimientos, por lo menos que la Biblia nos enseña, que la palabra de Dios nos enseña, tiene que ver que el Hijo de Dios tiene que crecer en la gracia de Dios. Y cuando veo a Pedro diciéndole al final de esta carta, dándole algunas recomendaciones a la iglesia, Pedro le está diciendo a la iglesia: tengan cuidado con aquellos falsos, con aquellas cosas que están pasando afuera. Y llega hasta el último capítulo y dice: y en los últimos tiempos van a venir aún peores cosas. Y Pedro le dice, sabiéndolo de antemano, el 17, guárdense, no sea que arrastrado por el error del inicuo, de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. En otras palabras está diciendo: el que está firme, mire que no caiga. Y Pedro le está diciendo, y está hablando de los últimos tiempos. Está tomando también de la venida del Señor. Quizás estos últimos acontecimientos de Israel, de lo que está pasando allá, nos tienen a muchos pensando, revisando la Escritura y revisando aquellos pasajes, y estamos diciendo: mire, se está cumpliendo, estamos viviendo este tema, porque es la nación de Israel. Pero tenemos más de 100 años escuchando, los que revisan la historia, hay más de 100 años de pelea en ese estado, y siempre decimos lo mismo: el Señor, esto es apocalíptico, esto es de todo lo que nosotros podamos ver en estos últimos tiempos. Creo que lo más importante es saber que la venida del Señor está cada día más cerca. Y por eso Pedro le dice: guárdense, no sean que arrastrados por ellos ustedes vayan detrás de ellos y su firmeza, o los que crean están firmes, se caigan. Y le da un consejo, una exhortación a la iglesia. Le dice: crezcan ¿en qué? Crezcan en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él sea la gloria, la honra y toda majestad. Ahora, mi hermano, ¿cómo hago yo para saber esto? Cuando hablamos de la gracia del Señor, muchos sabemos que se refiere ¿a qué? A un regalo que nosotros no merecemos. ¿Y que ese regalo viene de dónde? Del cielo. Desciende de lo alto y nos toca en el momento que nosotros llegamos a conocer al Señor. Entregamos nuestra vida al Señor. Y comienza allí un nuevo nacimiento, que lo leemos en la Escritura. Un nacimiento, ¿cómo? Espiritual. Ahora mi pregunta es: ya soy un hijo de Dios, ya vino el Espíritu Santo a mi vida, ya entregué mi corazón al Señor. ¿Qué viene ahora, mi hermano y amigo? ¿Qué viene ahora? Muchos quedamos en la incertidumbre. Ya, ¿debo ir a la iglesia? ¿Debo congregarme? ¿Debo leer la Biblia? Y la palabra del Señor de alguna manera nos dice que comienza en nosotros un nuevo proceso que es de crecimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Hay un proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento nos va a llevar, así como a un niño, a crecer, a ir creciendo, a alcanzar la madurez. Y después dice la Biblia que tenemos que anhelar ¿qué? La estatura ¿de quién? De Cristo. Nada fácil, mi hermano y amigo, pero lo vemos en Jesús. Cuando nos trasladamos a Lucas 2,
vemos a Jesús que dice la palabra que el niño Jesús crecía ¿en qué? En tres cosas: en sabiduría, en estatura y ¿en qué más? Y en la gracia de Dios, para con Dios y para con los hombres. Es decir, que aún siendo niño y vamos creciendo, los que aún todavía le queda por crecer, no solamente crecemos en el conocimiento, también debemos crecer ¿en qué? En la gracia de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros que estamos creciendo en la gracia de Dios? ¿Cómo sabe usted, cómo sé yo que crezco, que voy bien, que estoy creciendo en los caminos de Dios, que Dios está obrando en mi vida? Y hay varias cositas antes de llegar a una sola palabra que quiero compartir con la iglesia. Una de esas cositas, de esos puntos importantes que nos da indicio de saber que estamos creciendo en su gracia, es que cada vez que yo crezco en la gracia de Dios, yo estoy creciendo en el amor. Mi amor crece. Mi compasión por los demás se manifiesta. Lo que yo antes no sentía, comienzo a sentirlo. O sea, mi amor se incrementa de una manera que solo Dios lo puede hacer. Dice en 1 Tesalonicenses 3:1, Pablo le dice a los tesalonicenses: les pedimos al Señor que aumente y multiplique el amor que tienen unos por otros y por todos. Él pidiéndole a Dios que siga dando ¿qué? Multiplicación, que siga dando, incrementando el amor en los hermanos. Otra versión dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Una evidencia de que nosotros estamos creciendo en la gracia de Dios es que comienza a operar en nosotros el amor de Dios y comenzamos a que cada día sentir compasión, sensibilidad por otras personas, por los hermanos en la fe, pero también por otras personas que no conocemos. Otra evidencia que nos dice que estamos creciendo en su gracia es que también incrementa la fe. Comienza a crecer la fe en nosotros. Y lo vemos allí también en el primer capítulo de 2 Tesalonicenses, que dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. La fe creciendo. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe, mire esta versión, está floreciendo. ¿Cómo sabemos que tenemos creciendo, que estamos creciendo en la gracia de Dios, en ese regalo, en Dios mismo? ¿Cómo sabemos que estamos creciendo a la semejanza de Dios? En el amor, pero también en la fe. Cuando van situaciones que nosotros decimos: no, el Señor tiene el control, yo no lo veo, pero Dios opera por encima de lo que nosotros no vemos. Cuando nosotros decimos: no importa porque Dios está conmigo. Cuando usted y yo antes ni decíamos eso. Cuando usted comienza a proclamar, no a decretar esto que se está viendo ahorita hoy en día en muchas iglesias, no, sino a creerle a Dios y a esperar que Dios va a hacer algo en algo que usted y yo sabemos que es difícil que suceda, porque esa es la fe. ¿Cómo está su amor desde que conoció al Señor? Usted dirá: tengo tantos años en el Evangelio. Yo le pregunto: ¿ha habido crecimiento en su amor? ¿Ha habido sensibilidad por otros? ¿Compasión? ¿Ha ido incrementando su fe? Otra evidencia es que cada vez que crecemos en su gracia, también crecemos en el conocimiento. Es decir, se incrementa el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y lo que usted antes no sabía, de repente Dios y la iglesia
Y la palabra de Dios nos va ayudando a crecer cada día más en Él, en entender a Dios. Colosenses 1, el 9 y el 10 dice: mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Usted me sigue. Usted se está dando cuenta que yo crezco en la gracia de Dios si cada día conozco más y más del Señor. Por esta razón también nosotros, desde el día en que los oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. A ver, hasta aquí, mi hermano. ¿Cómo sé yo que estoy creciendo en la gracia de Dios? Cuando se incrementa, ¿qué? Mi amor por otros. Cuando se incrementa, ¿qué otra cosa? Comienzo a desarrollar mi fe, a caminar por fe. Cuando comienza usted a conocer y aprender y la palabra de Dios comienza a florecer también en su vida y usted comienza a hablar la palabra de Dios y a creerle a Dios sus promesas. Pero también cuando se incrementa en nosotros el vivir en santidad. Cuando usted comienza a ver lo malo y hacer ¿qué? Apartarse. Cuando usted comienza a confrontarse usted mismo con aquellos deseos que usted venía haciendo y que de repente algo le dice en el corazón, en su mente: esto no está bueno delante del Señor. Dice Lucas 5, 8, y esta es el pasaje de la pesca milagrosa. No tenían rato pescando y no pescaron nada. Jesús le dice: arrójala a tal sitio, y cuando viene no podían sacar ¿qué? Las redes, porque había mucho pescado. Y esto hizo que Pedro, ese milagro hizo que Pedro ¿qué? Cayera a los pies de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Si cada día de la vida suceden cosas sorprendentes o no sorprendentes, pero que no nos hacen reconocer nuestra condición de pecador delante de Dios, quizás tengamos que preguntarnos: ¿cómo estoy viviendo yo delante de Dios? El apóstol Pablo en Romanos 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una expresión de reconocimiento de que aún queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo ¿qué? Lo malo. Cuando se incremente en nosotros cada día un deseo de vivir apartado del mal, un deseo de vivir en santidad, la gracia de Dios está operando en nuestras vidas. Es inconcebible, mi hermano y amigo, que siendo un hijo de Dios, que buscando de las cosas de Dios, sigamos nosotros sumergidos en el pecado. La pregunta quizás esta mañana es: mi hermano, ¿cómo hago entonces? ¿O qué necesito saber para crecer en la gracia de Dios? Y solamente yo quiero resumirlo en un solo punto. Si queremos vivir llenos de amor, que el amor de Dios esté creciendo en nosotros. Si queremos vivir llenos de fe, que cada vez la fe vaya desarrollándose en nosotros. Si que queremos vivir llenos de conocimiento, que emprendamos, que adoremos, anhelemos, nos deleitemos en la palabra de Dios, así como dice los Salmos, y que comience a fluir en nosotros la vida de santidad. Solo necesitamos, iglesia, dejarnos moldear
por aquel que entregó su vida su vida en la cruz por nosotros. Necesitamos ser moldeados. A mí no me importa si usted tiene 20, 10 o 15 años en el Evangelio. Qué bueno que está en la iglesia y que se mantiene. Pero ¿sabe qué es importante? No solamente que usted tenga tiempo en conocer la palabra de Dios, sino que Dios, la palabra de Dios, le esté cambiando, le esté moldeando a usted. Porque si no hay molde, si no hay transformación, no hay cambio. Y si no hay cambio, no hay crecimiento. Si yo sigo siendo el mismo de hace 2 o 3 o 4 años atrás, si mi fe sigue siendo mínima, si acaso, yo no estoy siendo transformado. Como el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:2. Pablo dice que seamos transformados. Se habla de una metamorfosis. Y la metamorfosis la hacen las mariposas, las orugas, que llegan como un gusano, mueren y sale ¿qué? Una linda mariposa, un cambio. Usted me va a decir, mi hermano, pero los cambios no los podemos hacer nosotros. Tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice, empiezo a citar lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2, dice, por lo tanto, escuche bien, porque necesitamos ser cada día moldeados, necesitamos ser cambiados, transformados, para que pueda haber crecimiento en nosotros. Dice, por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se diga mentira, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. La palabra ahí, el verbo es, dejen de hacer lo malo. Ahora escuchen lo que le dice Tito, la carta de Pablo a Tito. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. El capítulo 2:12. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Estamos hablando de ¿qué? Rechazo, que no es lo mismo de dejar. Según de Pedro, antes, cuando está en ese capítulo, dice, no deberían vivir ustedes con devoción. En otras Biblias dice, de una manera piadosa, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. O sea, Pedro le está diciendo, vivan una vida de devoción. Por eso, queridos hermanos, dice más adelante, mientras esperan estos acontecimientos, esta versión de la nueva versión internacional dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. A ver si hasta aquí, miramos un poco qué está tratando. Cuando hablamos de la gracia de Dios de crecer, estamos hablando de que hay que dejarse ¿qué? Moldear. De que viene una transformación, de que tiene que ocurrir algo en nosotros, que eso nos va a hacer cambiar. Y para que esto suceda, dice, hablamos de dejar cosas, dejarlas, de rechazar situaciones, de vivir de una manera que Dios le agrada, de una manera piadosa, y también de un esfuerzo que nos pide aquí Pedro para que Dios nos halle sin mancha y sin defecto. Quizá usted dice, yo en mis propios medios no puedo, pero usted sabe que el obrar de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, sí nos va a ayudar a hacer esto. Ahora, si Dios está con usted, ¿será usted incapaz de dejar de hacer algunas cosas? Si Dios está contigo, ¿usted tendrá la capacidad de rechazar? Si Dios está con nosotros, ¿será que podemos vivir una vida santa, piadosa, alejado de lo malo? Si Dios está contigo, mi hermano, mi amigo,
¿será que puede haber un esfuerzo en nosotros por vivir de acuerdo a su voluntad? ¿Qué piensa usted de eso? Mi hermano, crecer en la gracia de Dios, en ese regalo que Dios nos dio, crecer buscando la semejanza de Cristo, nos va a llevar a buscar, a entender más profundamente a Dios. Cada vez que nosotros busquemos entender más a Dios, conocer profundamente a Dios, no ese Dios que nos brindó la salvación nada más, sino ahora conocer cómo es su carácter, cómo es Dios conmigo, qué quiere Dios que yo haga. Y cuando comenzamos a entrar a conocer de su palabra, porque allí es donde nosotros podemos conocer profundamente a Dios, algo diferente va a empezar a ocurrir. Cuando buscamos someternos a Dios, escuche bien, sí, cuando usted y yo buscamos someternos a Dios y buscamos obedecerle, crecemos en la gracia de Dios. Y algo más, cuando permitimos que el señorío de Dios sea el que domine nuestras áreas, nuestras vidas, usted y yo vamos a ser transformados por el poder de Dios. No es posible que muchos algunas veces decimos, aquí sí el Señor es mi Señor, pero aquí en esto no, yo sigo siendo el Señor, yo sigo siendo el dueño de eso, yo sigo actuando de tal o cual manera. ¿Hasta cuándo, mi hermano y amigo, un hijo de Dios no va a ceder cada día parte de su vida? Usted y yo sabemos cuáles son nuestras debilidades. ¿Por qué no nos acercamos a Él y le decimos desde lo de adentro de nuestro corazón, Señor, ayúdame a cambiar tal situación, Señor, ayúdame a cambiar mi carácter, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de pensar o de actuar o de hablar? Estoy hablando de cambio, hermano. Estoy hablando de moldes, de moldearnos a la semejanza al Señor. Estoy hablando de transformación. Que si cada día nosotros damos que nuestro entendimiento sea transformado por el poder de Dios, va a haber cambios y transformaciones. Y vamos a crecer y vamos a seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por allí hay muchos que dicen que el crecimiento es el reflejo de lo que somos. No sé qué piensa usted de esto, pero de algo sí debemos estar seguros. La Biblia dice que por sus frutos nos van a conocer. Y si decimos que somos creyentes, que somos hijos de Dios, los frutos que tienen que salir de nosotros tienen que ser frutos compatibles con hijos de Dios. En nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de abordar situaciones, en la manera de ver los problemas, dónde está nuestra fe, en la manera de mirar a los demás y también de profundizar más en el conocimiento de Dios. Porque cada día que nosotros pasemos delante del Señor, que nos sometamos y que le demos las áreas aquellas todavía que faltan ser tratadas, Dios va a hacer cambios y transformaciones y dar crecimiento a nosotros. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Pedro le dijo a la iglesia: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una exhortación. Estamos llamados a crecer en la gracia de Dios. Amén.